el hablar de Breton y de la lengua de las piedras me hace necesario, y de hecho ya lo he hecho en su presentación, me obliga, me fuerza a hablar de Roger Caillois, en esta magnífica edición, por cierto, de Gallimard, en cuarto Gallimard, en la que está, en cuarto Gallimard, en la que está casi todo, por no decir todo lo que merece la pena leer de él, en la mejor edición posible, en la mejor de las ediciones posibles. Tiene retrato del autor, creo que en una versión antigua o en alguna otra versión de esta edición lo que aparece aquí es el retrato del autor, que de todas maneras aparece en el lomo, pero esto tiene un sentido, esta magnífica fotografía tiene un sentido. En primer lugar, es una manifestación, es un ejercicio científico. En segundo lugar, es una representación de un juego, de un damero, tema en el que Caillois se ocupó por extenso y con profundidad, teorizó sobre los juegos, y como se revela por la cita, de la contraportada, bueno, dice Roger Caillois en Conversaciones, 1970. Mis libros, que son muy dispares, hablan de la guerra, del sueño, de la poesía, de los insectos, de la fiesta, etc. No los he querido alinear, no he querido alinear mis preocupaciones como en un damero, como en unos escaques, pero bueno, porque Echiquier es escaquera, ¿no? A lo mejor estoy traduciendo de memoria y de oído. Echiquier es, si no es una escaquera, me desdigo y no he dicho nada. Y casi tendría que... No, sí, es una escaquera, es un damero, en un tablero de ajedrez, efectivamente. O sea, sí. Estaba leyendo de corazón, que de cor lo sabía, ¿verdad? Pero ensayando encontrar lo que tenían de común, lo que se podría denominar la membrana conjuntiva, el tejido conjuntivo o tejido intersticial, me he dado cuenta, me he apercibido de que mis libros creaban igualmente relaciones oblicuas entre ellos, de suerte que sus relaciones eran más complejas de lo que yo en principio había imaginado. Con lo cual, un triple sentido de esta portada, que puede parecer misteriosa en un primer golpe de vista, pero aparece muy bien explicada. El prólogo es de Marguerite Yourcenar y hace bueno lo que yo estaba diciendo, corrobora lo que yo estaba diciendo, que su obra fundamental es la escritura de las piedras, y que esa escritura de las piedras convierte en una obra seria, académica, decente, erudita, más que académica, erudita, esa lengua de las piedras de Breton, ese ir por el campo cogiendo piedras. El prólogo de Marguerite Yourcenar titula y llama a Caillois el hombre que amaba las piedras. Lo hace núcleo de su presentación y me parece que hace bien. Luego viene un álbum de Roger Caillois, La vida y la obra, con muchísimas fotografías en orden cronológico, desde 1886. Aquí hay una foto de su abuela, sale ahí la abuela de Roger Caillois. Bueno, hasta el año... vamos a ver, hasta el año 2002, que es cuando muere, y aquí hay una portada, un facsímil del catálogo de la colección Alena Roger Caillois. Estas eran las cosas que interesaban a Caillois, y naturalmente entre ellas están las piedras. Tenía una magnífica colección que ahora que se preserva, se exhibe, no sé si se exhibe, pero desde luego se preserva. Una bibliografía esencial, un itinerario, y las obras que contiene pues vienen a ser
todas, las divide en etapas. Bueno, el prólogo de Jules Renard, y las etapas son estas. Primera etapa, del surrealismo al colegio de sociología. Esa evolución brevísima, por otro lado, de pasar del movimiento surrealista y de estar ahí con Breton intentando dotar de sentido científico a coger piedras al estilo de Breton, a pasar a hacer ciencia de verdad o con presupuestos verdaderamente científicos en el colegio de sociología. Después viene la poesía, acercamientos e imposturas. Después vienen los cuentos, o la obra de ficción, Patagonia, Poncio Pilato, Noé. Después viene, yo creo que está todo. Después vienen las ciencias diagonales, Medusa y compañía, y vuelve el tablero de ajedrez, Case d'un échiquier. La quinta parte se titula Imaginario, sueño, fantástico. Están sus obras, bueno, están las oblicuas, están las obras relacionadas con el tema que más acuciaba a Breton y a los surrealistas, pero tratados de una forma erudita y convincente y seria y mucho más modesta que en el caso de los surrealistas, en el mundo de Breton, que en ese templo de un café llamado el Paseo de Venus. Después, como sexta parte, piedras y minerales, el otro mundo. Y aquí están piedras y la escritura de las piedras, que es la piedra angular, la piedra fundacional, bueno, todos los juegos de palabras que se quieran hacer de la obra de Caillois, como se reconoce en el prólogo de Jules Renard al llamarlo el hombre que amaba las piedras. Y como epílogo, 3 lecciones de tinieblas y el campo de los signos. Esta edición me parece verdaderamente colosal. Publiqué una fotografía de los volúmenes que tenía de esta colección y Fernando Castro me dijo que este volumen, junto con los demás, que eran Artaud y Chorin, me parecía imprescindible. Fernando Castro también ha presentado no la obra entera de Caillois, sino Medusa y compañía, eso es Medusa y compañía. Pues eso, me comentó que le parecía un libro fundamental e imprescindible, el catedrático Fernando Castro, y es de las pocas cosas en las que me parece que estaremos de acuerdo, junto con nuestra admiración por Mariano Fortuny, o Mariano Fortuny en español, o María Fortuny en catalán. Y bueno, la admiración por Caillois, y yo creo que poco más. En todos los demás disentiremos, pero realmente nos parece que este es un libro fundamental, bueno, es un libro, claro, una obra fundamental, y si el paralaje vale de algo, si esa triangulación desde perspectivas distintas que apunta al mismo destino puede ser un buen indicio, bueno, pues realmente ha de serlo. Es una obra necesaria, quizá para algunos ámbitos, para los ámbitos en los que eruditamente mete la nariz. Desde luego para el arte contemporáneo sí. Yo espero que nadie que lea Piedras y la escritura de las piedras se crea las mistificaciones con las que se han cubierto las vanguardias y los ismos desde su comienzo. Un lector inteligente se deshará de esa carcasa de roña que tiene el arte contemporáneo, que son los ismos. En cuanto a una presentación sistemática, ya hemos visto 7 partes. Sin embargo, al buscar, no sé qué estaba buscando, sí, el nacimiento y la muerte, o yo qué sé, me he metido en Wikipedia a buscar a Caillois, y me ha sorprendido muchísimo el que por esta vez la mejor página sobre Caillois no sea la francesa, que sería lo esperable, aunque bueno, no es tan sorprendente, porque Caillois vivió mucho en Argentina, vivió en la mansión en la Villa Ocampo, vivió con Silvina Ocampo, la que luego fue gran amiga, aparte de, parece ser, según dicen, no sé, algo más, vamos, vivía en su casa, bueno, en fin.
Claro, por lo tanto es casi un autor español y un autor argentino. De hecho, en la página, en la Wikipedia francesa, en el artículo francés, lo primero que se dice lo primero que se dice es que es el traductor de Borges, y parece ser que los franceses le agradecen mucho, ante todo, incluso más que su obra, el haberles dado a conocer a Borges y el haberles introducido a Borges, que claro, es un pilar, es un capital. Es un capitel, bueno, capitel no, es una base, es la base del arte moderno, de la civilización moderna, de la cultura contemporánea, junto con Picasso y Borges. Bueno, también Jarry. Bueno, en fin, Picasso y Borges. Cuando Fernando Arrabal pinta una especie de Santa Cena con las grandes figuras del siglo XX, indudablemente las seguras, las inexcusables, las indiscutibles e indiscutidas son Picasso y Borges. Bueno, pues resulta que en la página de Wikipedia de Roger Caillois, el artículo de Wikipedia de Roger Caillois, de Wikipedia en español, encuentro una sistematización de su obra que me parece plenamente didáctica, plenamente válida, y parece ser que ha salido, y esto es casi lo que más me sorprende, parece ser que ha salido de un artículo de un diario digital de Rosario, en Argentina, llamado el diario El Ciudadano Web. Bueno, no, el diario se llama El Ciudadano, vale, la página se llama El Ciudadano Web. El Ciudadano, me he metido en el enlace de Wikipedia, El Ciudadano. Y es un artículo en la sección de Sociedad titulado Roger Caillois. Lo escriben mal, por cierto, lo escriben Caillois, con dos L's sin la I, que palataliza Roger Caillois. Bueno, lo escriben mal, de acuerdo, y el surrealismo. Con lo cual quizá esto sea un plagio, no lo sé. El caso es que no viene firmado, solo tiene como fecha 22 de mayo de 2015. No aparece firmado, dice: esta nota es posible gracias al trabajo colectivo de quienes integramos la Cigarra Cooperativa de Trabajo. Para seguir creciendo y sostener una comunicación popular, democrática, plural, transversal e inclusiva, te invitamos a que seas parte de la ciudadanía. Es decir, esto suena muy peronista. Trabajo colectivo, inclusivo, popular, bueno, seguramente lo habrán sacado de sepa Dios dónde. Sea quien sea la persona a quien se debe la autoría de este texto, lo ha hecho muy bien, y concediendo provisionalmente la autoría a esta cooperativa de trabajo peronista, voy a leerla y voy a comentarla, porque me parece una sistematización muy buena, muy buena. Roger Caillois nació en Reims, en Francia, el 3 de marzo de 1913. Llevó adelante, claro, la cronología del volumen empieza antes, porque ya hemos visto que se ocupa de su abuela. La primera fecha que aparece es, lo he dicho antes, 1886. Pero esto es como el caballero Tristram Shandy, todavía no ha nacido, ni muchísimo menos. Él nace efectivamente en 1913, lo estaba comprobando. Nace en 1913, el 3 de marzo de 1913. Llevó adelante sus estudios universitarios cursándolos en París. Según uno de sus biógrafos, que no se cita, bueno, en el año 1927 traba amistad con los componentes del grupo literario Le Grand Jeu. El gran juego, claro, el juego está presente desde el inicio de su formación. Él no le pone nombre, supongo, pero está en el gran juego. Claro, el gran juego era el colonialismo, pero aquí está usado por juego, como juego, en fin. Un juego de palabras, porque el gran juego es eso, es como las potencias coloniales se reparten en África y todo lo colonizable. En ese grupo están, entre otros, dice ese biógrafo anónimo, dice el articulista anónimo, citando a un biógrafo anónimo, entre otros René Daumal y Roger Gilbert Leconte, a través de los cuales descubre la obra de Arthur Rimbaud
El Conde de Lautréamont, que es otro tótem surrealista que yo veo inexplicable, porque el Conde de Lautréamont, vamos, el uruguayo, me parece un chapucero desmañado que sí, que podía escribir de pie en arranques febriles sobre el piano, muy, muy bonito, pero en fin, muy bonita la historia, pero el resultado es lamentable. Y Saint-Jean Perse. En 1932 ingresa en el grupo surrealista, movimiento que considera el equivalente contemporáneo del romanticismo. Yo diría que no hemos salido del romanticismo. Desde que se creó el romanticismo vivimos todavía en él. Cuando los historiadores del futuro tengan que hacer trazos de brocha gorda y tengan que clasificar las etapas intelectuales del pasado de una manera que quepa en los libros de historia, a nosotros nos dirán que estamos todavía en el romanticismo. Bueno, Luis Pancorbo decía que Cela era un romántico, no sé si el último romántico, era un romántico. Vivimos en el romanticismo, así que no tiene nada de sorprendente una aseveración semejante. Es que es lo que hay, vivimos en la época romántica, porque no ha habido ninguna estética, ningún movimiento intelectual suficientemente fuerte como para sustituirlo. Todo lo que vivimos son derivaciones del romanticismo, tanto en su sentimentalismo como en su ironía, tanto en su sentido irónico. Así que, claro, pues sí, tiene razón, pero no es que sea el equivalente, es que todo es romanticismo. A partir de, claro, el arte burgués también es una derivación del individualismo romántico, porque es un arte privado que tiene cada cual en su casa. Pues incluso el arte burgués, el Pompier, el Vida en Maya, es también romántico. Solo que son estilos distintos. El romántico puede ser un sentimentalista exaltado o un demoníaco y diabólico ironista. A partir de 1933, y claro, lo que decía Heinrich Böll, cuando un soldado empieza a pensar, empieza a dejar de ser soldado. Pues cuando un surrealista empieza a estudiar, empieza a dejar de ser surrealista. A partir de 1933 estudia sociología de la religión con el eminente discípulo del sociólogo Émile Durkheim, Marcel Mauss, en la École Pratique des Hautes Études. Claro, ahí se pone a estudiar en serio, y no digo, ya lo he dicho, no digo que Breton no fuera un grandísimo lector, pero evidentemente en cuanto un lector supera en su gusto y en su estilo las directrices de un movimiento, supera el movimiento y se libera del ismo. Yo creo que el propio Breton se libera del surrealismo, solo que llama movimiento, llama surrealismo, llama tendencia a aquello que no son más que sus opiniones personales, particularísimas. Y en cuanto alguien tiene imaginación y viveza, deja muy atrás el surrealismo, empezando por Dalí, naturalmente Topor, están por encima de eso. Cualquiera que tenga verdadera valía está por encima de eso. Lo que me hace pensar si Magritte era un hombre verdaderamente inteligente, porque él siguió haciendo esos cuadros muy ingeniosos y muy brillantes, pero en ese estilo de Alois Tschelt y de Rousseau, el aduanero, de monos con cara de señor raro mirando. Bueno, ya hablaremos de Magritte si cuadra. Naturalmente de Arrabal hablaré y de Breton ya he hablado. Allí también, dice el articulista anónimo, supuestamente cooperativo, toma contacto con Georges Dumézil, orientándose a las investigaciones sobre mitología comparada. Datos, con interpretaciones a lo mejor un poco fantasiosas, un poco monotemáticas, con la tricotomía indoeuropea, pero con Dumézil se aprenden cosas serias. Y se ve que no hay nada en el presente que no estuviera de alguna otra manera en el pasado. Así que eso es un antídoto contra los novatores, las innovaciones de los ismos revolucionarios. Junto a Bataille y Léry, Caillois es parte del grupo fundador en 1937 del Collège de Sociologie. Estos son ya cosas más serias que el surrealismo.
Esto está resumido aquí, esto es una etapa, es la primera etapa, del surrealismo al Colegio de Sociología. Y aquí están la mantis religiosa, la carta André Breton, intervención surrealista, divergencias y connivencias, carta André Breton, cómo se va distanciando poco a poco del surrealismo, con el que tiene connivencias que se mantendrán hasta el final. Eso de coger piedras es una connivencia, pero él lo va a hacer de otra manera, de otro estilo, que podríamos llamar erudito, de estilo sabio, frente al estilo de hombre alucinado gritando que tienen los surrealistas y los vanguardistas en general. El Colegio de Sociología. Estos intelectuales se proponen profundizar desde una perspectiva científica las problemáticas las problemáticas de los surrealistas, efectivamente, es lo que he dicho, de las piedras, que es el final, el destino final, que Caillois a lo mejor no se puede plantear en este momento. Él aún está intentando justificar científicamente un ismo, que es el surrealismo. Empresa destinada al fracaso con cualquier ismo fideísta, con cualquier creencia. Por ejemplo, dice el articulista anónimo, por ejemplo, la importancia de los hallazgos de Sigmund Freud sobre el inconsciente, porque son argentinos, sobre el inconsciente, y lo que denominaban la conexión onírica con la creación artística en sus múltiples expresiones, la poesía, la pintura, la escultura, el cine. Cabe recordar la importancia de los aportes de poetas como Tristan Tzara, André Breton, pintores como Salvador Dalí, se pira del surrealismo también y hace su propio método paranoico crítico, que no es más que una broma, es una cancamusa, evidentemente, ni él mismo sabe lo que es el método paranoico crítico, es una broma. Y realizadores cinematográficos de la magnitud de Luis Buñuel. Bien, sigue el articulista. El agrupamiento que conformaron Caillois, Léry y Bataille pretende poner en evidencia la futilidad y vaciedad ideológica tanto del totalitarismo nazi alemán, bien, como del stalinismo mal llamado soviético, algo que también hace Breton, pero porque Breton desde el principio ha cogido la linde del totalitarismo bolchevique trotskista, que se opone dialécticamente, se opone por coyuntura histórica al totalitarismo stalinista, pero que es un totalitarismo también un totalitarismo. En 1937, Roger Caillois da por terminada su tesis doctoral dedicada a lo que llaman los demonios del mediodía, es decir, los mitos y leyendas de la región del Mediterráneo. Obra seria. Y después se abre otra fase, que no es una fase temática como las obras completas de los autores del siglo XVIII, teatro, estética como las de Diderot que hemos visto en Lafon. En cuarto Gallimard, lo que viene ahora es la poesía, que más o menos coincide con la cronología, pero lo que viene ahora en esta clasificación es el viaje a Argentina. Por cierto, que en el artículo dedicado a Caillois en Wikipedia sistematizan aún más bueno, lo he escrito mal y me sale un niño calvo de dibujos animados que ha acabado suprimido porque los padres decían que era un mal educado, o sea, un Caillou, un dibujo animado para niños de, yo que sé, 3, 2 años o para niños con alguna pérdida, pues los padres han hecho que se suprima porque los ofendía que el niño fuera tan... En fin, el niño lo que tenía era una memoria de pez porque hacía una cosa y al minuto ya se había olvidado completamente, con lo cual no había trama. Caillou no, Caillois. A ver, Caillois, aquí está. Vamos a ver las etapas, porque en Wikipedia también han hecho un buen trabajo. La primera etapa, bueno, casi voy a leerla tal como está en Wikipedia, porque lo han dividido este artículo, muy bueno, argentino, en etapas, y yo diría que lo han mejorado. Entonces, la primera etapa
además lo han refinado y lo han precisado, porque habría una primera etapa en la que intenta, o sea, esa primera etapa en Gallimard, que es del surrealismo al Colegio de Sociología, la han dividido en el surrealismo y el Colegio de Sociología. Entonces, en la etapa del surrealismo, dice, en sus primeras obras intenta dotar al imaginario surrealista de un fundamento científico. Así, en La mantis religiosa, que está aquí, en La mantis religiosa, de 1934, relaciona a este insecto con la mujer fatal, afirmando que esta figura solo puede comprenderse desde la biología comparada. Claro, las mantis hacen cosas que hacen también las mujeres fatales. En El mimetismo y la psicastenia legendaria, 1935, da una interpretación novedosa del mimetismo de los insectos, negando que se trate de una estrategia defensiva e interpretándolo como la manifestación de un instinto de abandono, una tendencia a la despersonalización y la confusión con el medio que va unida a una pérdida de vitalidad. Claro, esto se puede decir perfectamente porque estamos hablando de biología evolutiva. La biología evolutiva es un campo abonado para la especulación, porque lo único que sabemos es que las especies que han sobrevivido, han sobrevivido. Y ahora, ¿por qué? ¿Qué las ha ayudado a sobrevivir? Eso ya es entrar en un razonamiento, en una justificación del evento, en un vaticinio, en vaticinia ex eventu completamente, bueno, casi escolástica. Vemos el resultado y le intentamos dar una explicación. ¿Por qué ha sobrevivido un pez tan absurdo? ¿Por qué ha sobrevivido este animal que debería estar en el cubo de la basura? Y se dan razones. Entonces, el mimetismo, que el darwinismo, la biología evolutiva en general considera una estrategia de supervivencia, porque los animales que se mimetizan han sobrevivido, Caillois, bueno, lo dota de una interpretación psicológica y yo diría que, claro, tanática, porque esto es algo que a Freud le queda claro gracias a su discípula, pero no solo, sino también bueno, ya hablaremos de Freud. El caso es que la reproducción y la supervivencia no es el único objetivo de los seres vivos, sino que también hay un impulso de destrucción, y el mimetismo para Caillois estaría en este espíritu de destrucción, porque sería, como dice aquí el articulista refundido, un abandono, una tendencia a la despersonalización y a la confusión con el medio, que va unida a una pérdida de vitalidad. Pero esa destrucción del individuo evolutivamente puede ser provechosa para la especie. Pensemos en las hormigas, etc. El mimetismo, la magia homeopática, la asociación de ideas afines a través de la comparación y la metáfora, o sea, ya se amplía a la retórica, la psicastenia y la esquizofrenia serían manifestaciones ligadas entre sí de esta tendencia.